Y llegó septiembre, el mes de la ilusión, el mes de las esperanzas, el mes de, después de tanto esfuerzo, ojalá obtener una buena recompensa y el mes en definitiva en el que, bueno, pues se va a decidir si el enfoque, si toda esa planificación, toda esa estrategia que has abordado durante los últimos meses pueden ver la luz en forma de pues una meritoria consecución del objetivo de convertirte en funcionario o funcionaria del Estado, en este caso del Ministerio de Seguridad Social, para toda tu vida, ¿vale? Por eso siempre digo que sin duda merece la pena, porque es un pasaporte que no tiene caducidad y que pues te verá jubilarte dentro de la administración. He preparado este vídeo exclusivo para vosotros con el objetivo de comentar algunas cosas. Lo he dividido en tres partes. La primera es muy breve porque son dos avisos, importantes además los dos. La segunda es cosas que te recomiendo, puedes hacerlo o no puedes hacerlo, antes del examen y después cosas durante el día del examen, así como la estrategia que yo aplicaría o que yo en su día apliqué y me resultó exitosa. Vamos a empezar por los dos avisos. El primero es que sabrás que han publicado ya las sedes de examen, la vinculación de las aulas, ¿vale? Las sedes de examen, bueno, ya se sabían que son, en definitiva, las ciudades en las que se iba a celebrar el proceso selectivo. Me refiero a la asignación de las aulas, ¿vale? Se publicó, si mal no recuerdo, el día 27 o 28 de agosto, lo tenéis en la página web de donde se informan todas las cosas relacionadas con el proceso selectivo. Entonces, bueno, pues si no lo sabía, acude a ella para tener claro cuál es el aula que te hayan asignado. La segunda es, en estos próximos días os enviaré el último BOE, el último boletín oficial de enmiendas. Son cosas muy menores, casi todas relacionadas con matizaciones a test que, bueno, pues algunos compañeros me han hecho llegar y que, bueno, pues no está de más que le deis un repaso. Hay una cosita del IMV que sí considero un poquito más relevante, entonces, bueno, no entraña ninguna dificultad, es más un matiz o una advertencia a otra cosa, ¿vale? Pero sobre todo están relacionadas con temas de test. A nivel de contenido y demás, no he visto nada que haya que modificar. Ahora sí, vamos a ir con la parte del grueso del vídeo, cosas o consejos que puedes aplicar antes del examen o el procedimiento en sí de a lo que te vas a enfrentar el propio día del examen, ¿vale? Yo os recomiendo que el día del examen, el día antes del examen, durmáis muy bien, ¿vale? No merece la pena, creo, como cuando a lo mejor en la universidad o en el colegio te quedabas hasta las tantas estudiando, porque, bueno, pues no es lo mismo presentarse a una asignatura de una carrera o a un examen de una asignatura del instituto que a una oposición que son tantísimos temas y tan variopintos, ¿no? Es muy improbable que lo que te estudies en esas últimas horas vaya a caer o vaya a ser determinante para pues, que la balanza se decante a favor o en contra de superar el proceso de selección. Entonces, bueno, hay gente que se toma el día de antes libre. Yo te recomiendo que hagas lo que te apetezca, lo que el cuerpo te pida, porque hay gente que, aunque se lo quiera tomar libre porque ya lleva una planificación muy adecuada, no se siente cómodo sin hacer nada el día del examen, el día antes del examen. Es como que está un poco, no se encuentra, pues después de tanto tiempo dedicando tantas horas, sobre todo las últimas semanas, yo siempre lo digo, yo lo compaginé, entre otras cosas, con un trabajo de jornada completa y lo que hice fue pedirme las 3 semanas antes de vacaciones para centrarme en la oposición y estar 10 horas al día, sobre todo fomentando todas las cosas que son de memoria, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante que si el cuerpo te pide el último día descansar, pues descanse, porque es muy importante que llegues el día de la prueba, pues relajado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no hagas nada que no hayas hecho previamente y que pruebe que no te pase factura. ¿A qué me refiero? Pues que hay gente que a lo mejor se toma algo para dormir y descansar mejor. Bueno, pues si te vas a tomar algo, ¿vale? Lorazepam, una pastillita que te relaje, ¿vale? Nada de, no pienses en sustancias que no sean más allá de la legalmente establecida, pruébalo antes, ¿vale? Es súper lícito hacerlo, pero pruébalo el martes, o pruébalo el jueves, o un par de días, para confirmar que cuando te la tomes el viernes, pues no vas a pasar mala noche, no te vas a hacer ningún tipo de reacción, no vas a levantarte con muchísimo sueño, ¿vale? Que no es el caso porque son remedios
muy leves, ¿no? No tienen mucho impacto. Pero entonces eso, o si por ejemplo no te has tomado nunca una tila y el sábado dices, me voy a tomar una tila para ir relajado, tómatela antes para comprobar pues que no te siente mal en el estómago, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es algo de sentido común, pero a lo mejor no caes y no está de más destacarlo, ¿vale? Pero es importante eso, ¿vale? Que vayas descansado. Si ese día no duermes porque estás pensando en el examen, pues trata de hacer algo pues que rompa con eso, ¿vale? Puedes hacer algo de deporte para estar un poquito más cansado ese día y descansar mejor. Yo, por ejemplo, lo que hice fue, después de mucho tiempo, ver una comedia, ver una película, si tienes Netflix o puedes ir al cine, y que rompa la dinámica y que comience pues un periodo así como de más tranquilidad para afrontar el reto pues de la forma más tranquila posible, ¿vale? También puedes aprovechar para ir al sitio del examen, comprobar cuál es el aula perfecta, que no te entren los nervios el día del examen, ¿vale? Pues el viernes vas por la tarde, bueno, confirma que esté abierto, ¿vale? Vaya a ser que ahora por ser todavía no periodo lectivo en las universidades, pues a ver si, o bueno, universidad o donde se celebre, no va a estar abierto, ¿vale? Pero bueno, puedes ir a la zona, si no puedes llegar hasta el aula concreto, pues puedes llegar a lo mejor hasta el edificio. Analiza si es fácil o no es fácil aparcar, que al fin de cuentas el sábado va a haber muchísima gente y será difícil en todos sitios, ¿no? Pero bueno, que vayas con tiempo y que nunca eso vaya a ser un inconveniente, ¿vale? Ve con tiempo suficiente para que, bueno, pues si pasa cualquier cosilla, que tengas tiempo y margen de maniobra, ¿vale? Después, cuando llegues el día del examen al edificio, en ti está entrar antes o entrar después. Si consideras que te pones muy nervioso o nerviosa dentro del aula, esperando 50 minutos, no entres, pero ten la seguridad de que sabes cuál es tu aula y que simplemente te falta la acción de acceder, ¿vale? Aquí ya pasamos a la segunda parte del vídeo, que es pues este día del examen, ¿no? Hemos llegado al sitio, hemos aparcado o nos han llevado, también puede ser una buena estrategia, ¿vale? Que te lleve alguien, así no tienes que buscar aparcamiento, te despreocupa. Tú piensas que ese día debe ser tu día, ¿vale? Y que cualquier favorcillo que tengas que pedir, pues no está de más porque tienes que ir en las mejores condiciones posibles, ¿vale? Entonces, si consideras que te puede poner nervioso el conducir o el coger un transporte público y vas a tardar más tiempo, pues pide a alguien que te pueda acercar, que entiendo que todo el mundo tendrá a la mano algún familiar o amigo que sea capaz de hacer eso. Cuando llegues, lo que te digo, si crees que has llegado demasiado pronto, pues no accedas al aula. Si consideras que te vas a poner un poquito inquieto, porque una vez que entres ya puedes salir al baño, pero no sales para abandonar el aula, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te van a hacer? Pues te van a pedir el DNI para identificarte dos veces. Una justo en la puerta del aula y un señor o señora va a tachar tu nombre o subrayarlo para confirmar que has accedido y después dentro del aula te lo van a volver a pedir, pero a continuación, a los 3 metros del primer control, pues hay un segundo control para ratificar, ¿no? Que en dos listados, pues esa persona ha pasado por esos dos filtros para confirmar que ha acudido al examen, ¿vale? Y los que no han acudido, pues quedarían en blanco. Asignaron un sitio, ¿vale? Al principio os van a poner muy juntitos, ¿vale? Generalmente las universidades suelen ser asientos en grada, pues lo normal es que os pongan un asiento sí, un asiento no. Vais a estar todos muy apelmazados y generalmente siempre sobra sitio, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando ya falten 5 minutillos para empezar y ya el goteo de personas no sea tan incesante, de que ya pues pocos van a llegar, a lo mejor os reubican. O tú puedes pedir voluntariamente que te reubiquen si consideras que está pues como agobiado con tanta gente, ¿vale? Porque vas a tener gente delante, detrás, a izquierda y a derecha. Entonces, los cuadernillos, sabes que son, pues el año pasado al menos fueron A y B, son las mismas preguntas, pero con orden distinto, ¿vale? De forma que no se fomente el copieteo. Serán de ti, de quien copie, lógicamente, porque tú vas a ir mejor preparado que los de los lados. Entonces, ten cuidado, ¿vale? Y si no, y si eso, si no te sientes cómodo porque estás ves que la gente está muy cerca, pues puedes pedir voluntariamente, oye, mira, me puedo cambiar a otra zona, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo pueden hacer ellos de oficio, decir, oye, mira, como el aula está medio vacío, pues vamos a reubicar. Y van cambiando las filas generalmente y las van echando hacia atrás, ¿vale? Cuando vaya casi a empezar la prueba, ¿vale? Porque más o menos se deben sincronizar todas las aulas. El año pasado se comenta, pero al final esos son rumores, yo no sé qué parte de verdad y qué parte de mentira tiene. Em, mi examen empezó súper tarde. Si el examen creo que estábamos convocados a las 10,
pues empezó como a las 11 menos 10. Estuvieron 45 o 50 minutos esperando, esperando, esperando. No te inquietes porque son cosas que pasan. Y creo que lo que justificaron es que me parece que en Madrid hubo un atasco, entonces la gente no terminaba de llegar y por tratar de coordinar a todas las sedes al unísono, pues eso es lo que lastró, ¿vale? Ya te digo, esos son rumores, yo no sé qué parte de verdad es y qué parte que no, porque había diferentes teorías. Sin embargo, también decían, como todo, desde las redes sociales, desde el más absoluto anonimato, que no sé qué provincia fue, no me acuerdo cuál, sí que empezó a su hora. Entonces, eso es raro, porque realmente creo que en la primera media hora no puede salir nadie del aula para garantizar que no haya un chivatazo. De todas formas, el chivatazo solamente puede ser si tú eres capaz de memorizar preguntas. Porque el cuadernillo, que tú te lo puedes llevar a casa, solamente te lo puedes llevar si llegas al final de la prueba, ¿vale? La prueba dura 2 horas, pues el que acabe a las 2 horas puede llevarse el cuadernillo. Si ha salido antes, no te lo puedes llevar. Si lo puedes recuperar, es decir, tú puedes salir a lo mejor a la hora y media, ¿vale? Y te esperas fuera del campus y cuando salga todo el mundo, regresas al aula y dices, oye, quiero recuperar mi cuadernillo, porque como ya ha terminado la prueba y te lo puedes llevar a casa, ¿vale? Entonces te van a dar 2 cuadernillos, al menos el año pasado, ¿vale? Muy importante, todo lo que voy a decir es con respecto a mi experiencia. A lo mejor este año sufre alguna modificación. Bueno, pues no vayas con con la teoría de que todo lo que a mí me sucedió puede suceder porque pueden cambiar cosas, ¿vale? Te van a dar 2 cuadernillos, tales como estos, ¿vale? Uno y otro. Uno es la parte primera de 70 preguntas y el otro es el supuesto práctico de 15, ¿vale? 70 preguntas más 3 de reserva, supuesto práctico de 15 más 3 de reserva. Imagínate que a lo mejor este año está todo junto, ¿vale? Porque esto te lo dan desde primera hora y tú te administras el tiempo como quieras. Puedes empezar por el supuesto, puedes empezar por la parte más teórica, como tú decidas, ¿vale? Pero el año pasado eran 2 cuadernillos distintos, a mí me tocó la letra B, hay que le tocó la letra A, que es color rojizo, ¿vale? La primera página tiene las instrucciones, que la leerán los compañeros que estén allí para supervisar, ¿vale? Las instrucciones son idénticas a las que yo te he puesto en los simulacros de examen para tratar de reproducir lo más parecido posible el día de la prueba, ¿vale? Y después también te van a dar la hoja de respuesta, ¿vale? La hoja de respuesta tiene un aspecto tal que así, ¿vale? Se verá poco, voy a tratar de hacerle una foto y os lo comparto, ¿vale? Por aquí se rellenan las opciones, los cruces, y por aquí te pone, pues, cómo se puede, si te has equivocado, cambiar de opción, si quieres recuperar la primera que pusiste, cómo puedes hacerlo, o si te has vuelto a equivocar, cómo marcas de nuevo por tercera vez la opción correcta, ¿vale? Te vienen con ejemplos, es bastante sencillo. Pero tampoco quiero darle mucho bombo a esta explicación porque imagínate que por lo que sea modifican la empresa que ha ganado la licitación de este tipo de impresos y cambian las instrucciones. Pues no te quiero contaminar con lo que, ¿vale? Pero vamos, básicamente, al menos el año pasado, era poner una cruz, ¿vale? Que no tenía ninguna dificultad, ¿vale? Pues todo el mundo ha hecho una quiniela, pero en este caso con estudio no es una quiniela, es una cruz certera. Y si te equivocas, la rellenas entera de tinta, esa opción, y metas la cruz en la que corresponda, ¿vale? Eso es lo normal que te suceda, ¿vale? Si te vuelves a equivocar, pues vuelves a rellenar de tinta y marcas una cruz. Pero si lo que quieres es recuperar la primera, al menos en estas instrucciones, lo que te decía era que rellenabas de tinta la que te habías equivocado por segunda vez, ¿vale? Sí, y como quieres recuperar la primera, lo que tienes que hacer es redondearla, ¿vale? La que considera. Vamos, no tiene ninguna dificultad, las instrucciones están bien claras, ¿vale? De todas formas, ¿qué te recomiendo yo que hagas? Yo fui respondiendo en el cuadernillo, te voy a poner algún ejemplo, la, la respuesta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿vale? Este es mi cuadernillo y te recomiendo que las opciones que tú consideres correctas las redondees para ver bien claro cuál es la letra que vas a marcar, ¿vale? No le pongas aquí la cruz, aquí no pongas la cruz, al menos yo no se la puse, para ver claro si he elegido la A, la B, la C o la D, ¿vale? Yo creo que se ve bien a lo que me refiero con lo de redondear, ¿vale? Si te entra duda, pues la puedes dejar en blanco. Yo la verdad que dudé bastante poco en la primera parte del examen porque llevaba la posición muy trabajada. Pero bueno, puedes dudar en preguntas que surjan. Pues yo me llevé un portaminas y un bolígrafo, ¿vale? Y aparte me llevé también el cronómetro, ¿vale? El cronómetro que marca además el tiempo del examen, ¿vale?
Bueno, no, este no marca el tiempo del examen. Este marca, fíjate las cosas, yo de rebote fui también al de AGE, que fue el 17 de diciembre, 2 semanas después. Y en AGE es 1 hora 40. Entonces te marca 1 hora, que fíjate, nos dieron algunos segundillos de menos, 1 hora 39, 33. Pero en este examen es un 2 horas, ¿vale? El crono no debe haber problema en que te lo dejen, ¿vale? En las bases no se prohíbe el uso del crono, se prohíbe el uso de relojes inteligentes, ¿vale? Sin embargo, hay veces que en redes sociales comentan que los cronos los prohíben. Entonces, bueno, tampoco te interesa entrar en una disputa con las personas que estén allí a supervisar, pero yo siempre las 2 veces que he ido, me he ido con mi crono y no tiene vamos, que no he tenido problema. Si no, de todas formas, llévate el típico reloj de pulsera de toda la vida, aunque en la pizarra apuntarán la hora de comienzo y la hora de final, ¿vale? Entonces, si empieza el examen a las 10:25, pues terminará a las 12:25, ¿vale? Reanudo lo que me había quedado diciéndote con las opciones. Yo fui respondiendo en el cuadernillo las respuestas y después las pasé a la plantilla de respuestas, ¿vale? Entonces, eso ya es, bueno, pues cuestión de estrategia. Ve practicando lo que a ti te supone más comodidad, ¿vale? Con lo que tú te sientas mejor, para que, en consecuencia, cuando vayas a hacer el ejercicio, pues repitas algo con lo que te encuentres cómodo, ¿vale? Vale, importante, los 2 cuadernillos, ¿vale? Llamo cuadernillo a esto, no tienen identificación, ¿vale? Aquí no tienes que poner nombre, apellido ni nada, la identificación solamente va en las hojas de respuesta. Las hojas de respuesta se calcan, son 3 o 4 copias, tú ya llevas una de ellas, y el resto, los compañeros se quedan las demás, ¿vale? Las separan en distintas cajas, al final del examen dicen si alguien voluntariamente se quiere quedar, para ver cómo hacer la custodia de esa documentación, que es la clave, porque es lo que van a corregir, y va a dictaminar tu nota. Si quieres te puedes quedar y si no, pues abandonas el aula, ¿vale? Bien, más cosas. Tengo aquí un pequeño guión para que no se me olvide nada. Vale, como te decía, yo llevaba bolígrafo y llevaba portaminas. Con el portamina lo que hacía era que las dudosas, pues ahí sí, por ejemplo, tachaba la opción que sabía que no era. Imagínate que yo estoy dudando entre dos. Pues tienes 2 opciones. O haces 2 redondelitos en las 2 opciones entre las que dudas, o tachas las dos que sabes seguro que no son, porque has detectado cuál es el error, ¿vale? También si lo que te hace dudar es una palabra, hay muchas veces que en seguridad social las respuestas son muy largas. Pues si hay alguna palabra concreta que es el matiz el cual te está haciendo dudar, subraya esa palabra para que después, en segunda vuelta, cuando vayas a revisar el cuadernillo, no tengas que leerlo todo. Tú dices, ah, vale, esta era la pregunta de, por ejemplo, muerte y supervivencia, que me estaba preguntando por los requisitos de orfandad y es que no me acuerdo exactamente las edades, ¿vale? Todo el mundo ahora buscando las edades. Pues te subrayas eso para ir a tiro hecho después y no perder tiempo, ¿vale? Yo considero que es un examen en el que el tiempo no es un factor, un enemigo, ¿vale? A batir. Creo que da tiempo suficiente. ¿Qué pasa? Que como el supuesto no esté bien redactado, que por desgracia fue lo que me pasó a mí, ¿vale? El examen del 30 de noviembre del año 24 fue desastroso, o sea, fue rozando la vergüenza porque, bueno, pues el orden de las preguntas impactaba con respecto a los párrafos que estaban distribuidos y no todos conglomerados al principio del supuesto. Había 4 preguntas con errores, una jubilación que no se podía calcular, etcétera, ¿vale? Bueno, ya todo el mundo creo que sabe lo que pasó con ese examen. Entonces, de hecho, yo siempre lo digo, a ti te interesa, si vas bien preparado, un examen difícil, muy difícil, porque te vas a lucir más, ¿vale? Yo me hubiese lucido muchísimo más si el examen hubiese sido más complicado. Si al final pone un examen medio, pues la balanza va a estar más equilibrada. Mientras que si lo ponen difícil, pues a lo mejor hay gente que despunta porque han trabajado mucho la posición y otra gente que no despunta tanto, pues porque le han exprimido más de lo que esperaban, ¿no? Entonces, bueno, aquí no te obsesiones con las notas de corte, ¿vale? Porque las notas de corte no es más que un número y no se puede saber si va a ser más alta o más baja. La gente dice, no, es que como son la mitad de plazas va a ser más alta. No, no tiene nada que ver porque las notas de corte, aparte de por el volumen de plaza, depende de el nivel de los aspirantes y la exigencia, la dificultad de la prueba. Si ponen una prueba muy difícil, pues entonces o los aspirantes van con muy, muy, muy buena nota o con muy, muy buena preparación, pues ahí se va a regular, ¿vale? Un examen difícil para la nota de corte, un examen fácil
la subiría. Aspirantes con muy buena preparación subirían la nota de corte, con una preparación más media. Entonces, bueno, pues al final son distintos aspectos lo que condiciona la nota de corte. Lo único que sí, a la hora de, lo vamos a ver después, dejar en blanco, arriesgarte y demás, ahí ya tienes que establecer tú que en el supuesto, como son solo 15 preguntas, ¿vale? Algo que yo multiplicaría por 2 sin duda para hacer el ejercicio mucho más justo, ¿vale? Porque yo considero que en esta posición lo más peligroso es que el supuesto tiene muy pocas preguntas. Entonces, el error se paga caro, ¿vale? Y tú puedes tener un error, puedes tener un desliz y puedes dejar una en blanco. Y entonces ya con tres, pues puedes, en función de la dificultad de la prueba, como decimos, del nivel de los aspirantes y del volumen de plazas, pues ahí estar ya entre sí y entre sí no, ¿vale? A lo mejor no son tres, son cinco, es algo que no se puede saber, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo nunca dejaría, yo, mi percepción, más de dos en blanco, ¿vale? Yo, de hecho, no soy de dejar preguntas en blanco, yo siempre respondo todo, pero eso ya cada uno debe decidir, al menos que no tengas ni idea. Tú dices, mira, es que no sé ni dónde viene esto, ¿vale? O es que esta pregunta es la imposible, que es que a lo mejor no eres capaz ni de entender la pregunta. No suele ser el caso, ¿no? Porque si tú analizas, que eso es lo que yo he hecho para componer mi temario, los exámenes oficiales, pues más o menos el conglomerado está bastante evidente por qué derrotero se mueve el tribunal a la hora de componer estos ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, es muy raro que nos vayan a dar con una pregunta eh, muy rocambolesca. Puede ser una pregunta más o menos difícil o de un contenido que tú manejes mejor o peor, ¿vale? Pero veo difícil que hagan una pregunta de estas que no te suenen ni siquiera de nada, ¿vale? A mí nunca me ha pasado, al menos cuando me puse a prueba con los exámenes oficiales y cuando yo he analizado muy pormenorizadamente todos los que hay para precisamente ofrecer mi enfoque con mi contenido. Bien, continúo. Creo que he ido 2 veces a decirlo y no lo he terminado de decir. Que llevaba el portaminas para en lápiz poner la que, sin estar seguro, podría ser la respuesta más acertada. Y en segunda vuelta ya, pues es como decir, oye, el boli va a misa, eso es seguro está correcto, casi casi que no lo tengo ni que revisar, ¿vale? Pero el lápiz es cuando ya estoy un poco más dudoso, ¿vale? Bien, después de hacer, yo al menos hice primero las 70 primeras preguntas, ¿vale? Hay una opositora que me decía, pues yo voy a empezar por el supuesto porque es lo más importante. Digo, tú practica las dos formas y realiza la que mejor consideres, ¿vale? Yo recomiendo empezar por la parte de las 70 preguntas porque suelen ser preguntas muy directas, muy teóricas, que las marcas con cierta agilidad. A mí me llevo 35 minutos, más o menos 30 segundos por pregunta en promedio. Eh, y si vas un poco nervioso, pues te sirve para templar, ¿vale? Templarte un poco en el examen, has ya soltado un poquito esa inquietud y al supuesto pues vas con un poquito más de cierta tranquilidad, ¿vale? No voy a obviar que antes de hacer las 70 preguntas me asomé al supuesto, ¿vale? Por ver un poco de qué naturaleza, sin leer el texto siquiera, ¿vale? Simplemente viendo las preguntas. Ah, aquí, pues no ha caído nada de encuadramiento. Ah, pues no ha caído nada de muerte y supervivencia. Ah, pues una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas de jubilación. Pero si ves que eso te puede poner nervioso, no lo hagas, ¿vale? Yo porque soy muy curioso y me tentaba, ¿vale? Hacerlo. Entonces, de hecho, me sorprendió ver que estaba como parcheado, ¿no? Un párrafito, una pregunta, dos párrafitos, tres preguntas. Entonces, me sorprendió. Pero a mí eso no, para mí eso no supuso aumentar la dificultad de la prueba. Al revés, lo que pasa es que al tribunal no le salió bien la jugada porque, como decíamos, ¿no? Había parte del texto en una pregunta que el texto estaba al final y la pregunta era la 5, al menos en mi opción, que creo que era la más desfavorable, porque me parece que en la A sí que estaba más o menos bien hilado, ¿vale? Pero bueno, da igual. En este caso no sabemos qué va a pasar, si va a estar parcheado o va a ser completo. Al final la dificultad, si está bien hecho, es la misma, ¿vale? Em, pues estaba diciendo. Pasar limpio las respuestas. Pues yo hice las 70 preguntas, solamente dudé en dos, ¿vale? Y lo que hice es pasar directamente al cuadernillo la respuesta, como para olvidarme de la primera parte, ¿vale? Piensa que hasta que tú no marcas la hoja de respuestas, tú no has hecho nada. O sea, el cuadernillo, da igual lo que pongas, que si después por lo que sea se te ha estropeado el reloj, se te ha quedado congelado, no has tenido en cuenta el tiempo, o lo has estado mirando pero no sabes qué ha pasado y te están diciendo que te quedan 10 minutos y ahora ya te entra el agobio. Entonces, ve a lo seguro, ¿vale? 15 preguntas, son 15 cruces que vas a tardar nada en marcarlo, pero 70 preguntas
pues son 70 cruces y puedes tardar varios minutos en marcarla, ¿vale? Entonces yo, como te digo, llevaba una formación muy solvente, me resultó bastante ágil la primera parte, pues yo hice mi cuadernillo, lo pasé a la hoja de respuestas, las dos que dudé las dejé en blanco, mucho, mucho, mucho cuidado con los en blanco, vaya a ser que arrastres el error. Entonces, dos deditos, ¿vale? Los dos deditos índice. 1C, te vas a la hoja de respuesta, 1C. 2D, 2D, te vas a la hoja de respuesta, perdón, 2D. Y como si fueses niño chico, ¿vale? Como la 3 la dejes en blanco y te vayas a la 4 y la 4 sea la A y la marques en la 3 porque la mente es así, de traicionera, ya tienes hecho el lío, ¿vale? De todas formas, no te agobies, que si por lo que sea te sucede y ves con tiempo, puedes levantar la mano y le dices a las personas que están allí vigilando, oye, ¿me puedes dar otra hoja de respuesta? Porque es que en vez de, o tienes ya a lo mejor 8 errores, ¿no? Oye, mira, que he marcado 8 y me he dado cuenta que quiero cambiar de respuesta. Y ya está el examen como muy guarreado porque has marcado ya 8 que has cambiado, otra que has recuperado. Pues, si vas a fin de tiempo, puedes levantar la mano y te dan otra hoja de respuesta, que eso no tiene ningún impacto. Romperán, supongo, la original, vuelves a identificarte con tu nombre, apellido, DNI, firma. Firma el examen, muy importante, ¿vale? Los datos que se rellenan en la hoja de respuesta son nombre, apellidos, DNI y firma, ¿vale? Y el turno, ¿vale? Turno general o turno discapacitados pone, ¿vale? Y por libre o por promoción interna. Son los datos que hay que poner, ¿vale? A eso lo van a explicar el día del examen. Bien, pues eso, con las en blanco, mucho cuidado, ¿vale? Y ahora, la última parte del vídeo, vamos a hablar de estrategia, ¿vale? Hemos hablado del orden. Bueno, pues lo insisto, ¿vale? Quedan todavía 2 semanas para el examen. Practica las dos modalidades. Empieza por el supuesto, empieza por la parte primera y con lo que te sientas más cómodo. El tiempo, pues igual, márcate unos tiempos más o menos con unos intervalos admisibles. Yo te he dicho 35 minutos, a lo mejor tú tardas 42, no pasa nada, o tardas 45. No creo que te vaya a llevar más de una hora la primera parte, igual como no creo que te vaya a llevar más de 40 minutos el supuesto, porque son 15 preguntas. Al final, si no la sabes es porque o tienes que terminar de interpretar eso que te falta para dar con la respuesta correcta, acudiendo al texto, pero no es una cosa de tiempo, ¿vale? No creo que en esta oposición, salvando excepciones como la que te estoy diciendo, y no es por justificarme, ¿vale? Pero mi examen estaba muy mal hecho, en el sentido de que si tú tienes que calcular una jubilación y la jubilación no te da, pues lo normal que uno piense es, me estoy equivocando, Manuel, vuelvo a calcularla. La vuelves a calcular y te sigue sin dar ninguna de las cuatro opciones. Manuel, te estás ya obcecando con algún dato que no está y que tú estás dando por hecho, entonces ya pues vuelves a calcularla. Claro, si tú calculas 4 veces una jubilación que te puede llevar 4 minutillos cada una o 5, pues estás dedicando 15-20 minutos del examen a una respuesta que al final impugnaron, a una pregunta que al final impugnaron. Entonces eso lastra al opositor. Entonces, yo si volviese a hacer el examen, te recomiendo que no dediquen más de 10 minutos a una pregunta, porque a lo mejor esa pregunta está mal y a lo mejor lo estaban impugnando, ¿vale? Entonces yo, que llevaba el tema de jubilación y que uno quiere sacar pecho y lucirse para responder esa respuesta correcta y superar al que no lleve ese tema o no sepa calcular una jubilación, al final me perjudicó, porque el que no lleva ese tema la pasa directamente. Esta no la sé, la dejo en blanco. Y no dedicó más de 5 segundos a leer el enunciado. Pero yo dediqué 20 minutos a algo que al final, en igualdad de condiciones de la otra persona, como impugnaron, pues yo invertí tiempo en vano, ¿no? Pero claro, eso no lo sabes el día del examen. Entonces yo si volviese a hacer un examen, sabiendo que al final detrás hay personas, igual como yo tengo algún desliz en un supuesto, pues el tribunal puede tener un desliz en un examen oficial, algo que debería estar hiper mega revisado, ¿vale? Porque yo soy uno, pero el tribunal son varios y pueden tener equipos que revisen, ¿no? Pero al final pasa, y pasa hasta el punto de que había 4 impugnaciones y solamente pudieron impugnar 3 porque no había más preguntas de reserva. Pues no dedicaría más de 10 minutos a ninguna respuesta, ¿vale? Y por supuesto, respuestas del supuesto, que nadie vaya a dedicar 10 minutos a una respuesta, a una pregunta de la primera parte. La primera parte son 70 y tener 3 o 4 arriba o abajo da exactamente igual, porque la renta evaluativa es muy escasa, ¿vale? Entonces, piensa, creo que en el anterior vídeo comentaba, en el último que tengo subido en YouTube, que me parece que eran 6,7 preguntas, me parece, no recuerdo exactamente, de la primera parte, las que equivalían a una sola
del supuesto. Entonces, por eso te digo que la primera parte es más bien defenderlo, por supuesto, sobre todo las de seguridad social, porque si haces un buen supuesto es porque llevas la materia y porque te vas a saber las de seguridad social de la primera parte. Y las de la parte general es cumplir el expediente, salvar los muebles. Es decir, que si de las 23, si se repite este patrón de una por tema, sacas 15, bienvenido sea, ¿vale? No pasa nada. O sea, yo saqué las 23, pero realmente hoy por hoy sacrificaría temas. O sea, sacrificaría temas de políticas de igualdad, sacrificaría temas como a lo mejor el de personal, que yo lo llevaba súper bien, pero muy acotado. Iría con las cosas mucho más básicas, porque muchas veces al final te preguntan lo más evidente o a lo mejor lo más enrevesado y tú dices, me he estudiado un tema de personal de 40 hojas y me han preguntado algo que no tengo. Porque se han ido a un real de... Porque eso es así. En las 23 preguntas habrá 3 o 4 que sean pues de leyes de desarrollo. Tú dices, ostras, como por ejemplo la que cayó del Tribunal Constitucional, que en vez de ser algo de la Constitución, que suele ser lo habitual, pues se fueron a algo de la ley del Tribunal Constitucional. Bueno, pues súper lícito porque está en el programa, pero es algo que realmente yo lo acerté por curiosidad de que tenía eso anotado en la Constitución, porque me picó la curiosidad, vi las salas del tribunal, la amplié un poquito, de hecho están los resúmenes que yo os he facilitado, entonces en definitiva, que aquí la clave está en el supuesto, ¿vale? Entonces, por eso la compañera me decía, pues yo voy a empezar por el supuesto. Bueno, pues si tú te sientes cómoda con el supuesto, empieza por el supuesto. Pero que realmente, como son tan poquitas preguntas, tiempo no creo que te falte, ¿vale? Y después de lo que sucedió el año pasado, supongo que el examen estará muy revisado. De hecho, en el examen extraordinario del año pasado de la Dana, no hubo ninguna impugnación. Es decir, ese examen estaba bien hecho, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo normal es que también veníamos 30 años sin oposiciones, como que no quiero justificar el tribunal porque para mí no tiene justificación porque está jugando con el pan, con la salud, con el esfuerzo, con la ilusión, ya no solo del opositor, sino de toda su familia, ¿vale? Entonces, eso fue lamentable y no lo puedo justificar. Lo único que puedo alabarle es la labor de reconocer que se equivocaron y que impugnaron 3 de 3, ¿vale? Pero que también es lícito, ¿no? Recapacitar, pero no debería de haber llegado a tanto, ¿no? Bien, sobre el orden hemos hablado. Sobre el tiempo, pues eso, lo que hemos comentado. Llevar el reloj de pulsera, llévate un crono, que lo normal es que, de hecho, se escuchan, pip, 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 se escuchan los cronos al empezar. Em, por si te resulta más cómodo, pues una cuenta atrás o hacia adelante, pero que tú sepas en todo momento el tiempo. Y maneja bien los tiempos de decir, vale, pues pase lo que pase, a los 50 minutos dejo el cuadernillo, si vas a empezar por la parte primera, y me voy al supuesto. Eso es una estrategia acertada. Lo que no puede ser una estrategia acertada es, empiezo por el cuadernillo, me llevo 1 hora y cuarto, y ahora me quedo sin tiempo para el supuesto. No, mire usted, la estrategia es súper importante. El supuesto vale lo mismo que las otras 70 preguntas. Y el supuesto, en 15 cruces te juegas la mitad de la nota. Y es más, yo sigo pensando que la nota de corte del supuesto es la que condiciona la primera parte. Eso nunca lo vamos a saber porque las bases son muy ambiguas y son muy amplias y no queda claro, pero en mi convocatoria que la nota de corte del supuesto sea un 10,50 si mal no recuerdo, y la de la primera parte, que es más de 2 tercios, ¿no? Porque 2 tercios serían un 10,00, y que la de la primera parte sea casi rozando el 5 porque fue un 36,25, que es algo más de la mitad de 70 preguntas, más de algo un poquito más de 35, pues cuanto menos sospechoso, ¿no? Entonces, el supuesto aquí es la clave. Sin embargo, no tiene sentido el perfil del opositor que solamente hace supuestos. Porque tú no vas a aprobar esta oposición porque hagas 100 o 200 supuestos. Es imposible, esto no es el carnet de conducir. No te van a repetir las preguntas pero bajo ningún concepto. Puedes tener una, dos similares, pero tú tienes que controlar, dominar la teoría para poder enfrentarte a un supuesto práctico de la naturaleza que sea, que tenga más recaudación, que tenga más prestación, que tenga más encuadramiento, pero no tiene sentido el que se obsesiona haciendo supuestos y no estudia. No dediques estas 2 semanas a hacer supuestos exclusivamente o a hacer test exclusivamente porque eso no te va a dar, a mi juicio, ¿vale? Que puedo estar equivocado, en mi opinión, la oposición. La oposición te la va a dar cuando tú tengas los contenidos bien trabajados, bien asimilados y tú sepas interpretarlos y responder correctamente, ¿vale? Lo de cuándo arriesgarse, cuántas dejar en blanco, pues lo que te decía, ponte a prueba. Si tú crees que cuando dudas entre dos tiendes a acertar, te animaría a que te arriesgues, ¿vale? Porque pues tú consideres, mira, pues mi intuición, mi sentido común me hace pensar que tiendo a acertar, ¿no? Pues
adelante. Si tú ves que no tienes buen tino y que más o menos, más bien fallas, porque después hablaremos de la persuasión, te dejas persuadir, como yo muchas veces incito en las opciones de mis test, que trato de justificártelo, la mentira, para que caigas en la trampa, ¿no? Pues entonces ten cuidado, ¿vale? Eso sí, analiza una vez que tengas hecho el supuesto, ¿cuál estás seguro o a tu juicio? Porque yo siempre digo que una de las que tienes segura, al final te la han colado, ¿vale? O a mí me la han colado, ¿vale? Que es la típica que yo te pongo en el examen, veneno a tope en los supuestos, o aquí te he pillado, porque tú estás convencido, porque está en bandeja, pero se te ha escapado un detalle que tú dices, ostras, me la ha colado y no me he dado cuenta. Pues entonces, del seguro, a lo mejor una tienes que quitar, ¿vale? Pero no es lo mismo que tú digas, tengo 12 seguras bien, porque es que es evidente, uno sabe, y además también por toda tu trayectoria, ¿no? Cuando vas bien, cuando te ha salido bien el test y cuando no, a que tú tengas cuatro dudosas, ¿vale? Pues si tienes cuatro dudosas, no vayas a dejar dos en blanco, porque cuatro y dos son seis. Seis ya es casi la mitad del supuesto, ¿vale? Entonces tú tienes que saber más o menos en qué escenario te mueves con el supuesto que te toque para, pues, ser más o menos valiente, ¿vale? Yo no te voy a decir, yo te digo lo que yo hice, ¿vale? Yo respondí todo, salvo que haya alguna que tú digas, mira, es que no tengo ni idea. Pues eso es darte un tiro en el pie, porque es un 25%. Aquí se penaliza menos que en otras oposiciones, porque te penaliza un cuarto, no un tercio. Pero aún así, si no la sabes, no la sabes, ¿vale? Pero bueno, eso está en cada uno, ¿vale? Y sobre todo en eso, en la trayectoria, para que tú, habiéndote medido, pues sepas qué decisión tomar. Vale, yo los últimos 10 días de la oposición, ¿vale? Lo que hacía era lo que yo llamaba la ruta de la memoria. Y es que cogía un papel en blanco y escribía cosas que o requerían más memoria o que, en definitiva, era absurdo pararse a memorizar durante 15 minutos un solo día. Pues digo, mira, en vez de estar 15 minutos o media hora estudiándome las bases máximas, las bases mínimas, el cuantía de las pensiones, la máxima, la mínima, el régimen transitorio de las edades y el periodo mínimo de cotización de las jubilaciones. Cosas así muy concretas, ¿vale? No era una lista de más de cuatro o cinco cosas. Pues lo que hacía es que en un papel en blanco las escribía. Empezaba a estudiar por la mañana, lo escribía lo primero y ya me pasaba a repasar lo que me tocara, ¿vale? Y por la tarde igual paraba para comer y antes de empezar a estudiar por la tarde igual escribía por lo que te estoy diciendo, ¿no? El importe de la brecha de género. eh, Sobre todo temas relacionados con las cuantías, ¿vale? Y con el régimen transitorio de jubilación, que el año pasado, al ser 2024, pues era un año más de régimen transitorio. Este año solamente tenemos tres, el 25, 26 y 27. El año pasado, pues eran cuatro. Y de hecho, este año está un poquito medio más fácil porque la parcial ha cambiado a favor de que la memoria no se castiga tanto porque había ahí otra escalinata de edades. Entonces, bueno, en definitiva, eso lo puedes hacer, ¿vale? En los últimos días, pues empiezas por la mañana o por la tarde cuando vayas a estudiar, o las dos veces si estás a pleno rendimiento, con el tema de las cuantías, con el tema que tú consideres que te cuesta más o que quieres practicar para tener más soltura, ¿vale? El salario mínimo interprofesional, que son cosillas a lo mejor que después no caen, porque el SMI es muy improbable que vaya a caer, pero bueno, yo me estudié el importe, por si acaso, ¿vale? Entonces todo lo que eran cuantías, como eran muchos numeritos, pues yo me lo escribía, y el SMI es tanto, y y la brecha de género es tanto. Entonces, bueno, pues en definitiva, esa ruta de la memoria yo lo hacía en los 10 últimos días, ¿vale? Como siempre he dicho, y me habrás escuchado en clase, en los vídeos de YouTube y demás, dibuja mucho, ¿vale? En el cuadernillo tú puedes hacer lo que quieras, ¿vale? De hecho, yo tendré aquí la famosa jubilación de Palou, la tendré dibujada por todos lados. Mira, por ejemplo, yo tengo aquí mi examen y tengo aquí en los huecos en blanco, tú puedes escribir y hacer tus esquemitas lo que necesites, ¿vale? Entonces, bueno, dibuja mucho porque el papel te va a chivar si te has equivocado, ¿vale? En la pregunta de la IT, por ejemplo, que era de octubre, me parece, del 23 a noviembre del 24. Pues si tú lees octubre y noviembre, puedes considerar que es un mes y la competencia recae de un lado. Mientras que si tú lees de octubre de un año a noviembre del siguiente, vas a ver a la hora de dibujar, ostras, que no es el noviembre del mismo año, es del siguiente. Entonces ya la competencia cae del otro, ¿vale? Es del INS. Entonces, en ese tipo de cosas, cuando dibujas, el papel te lo chiva, ¿vale? Y lee muy, muy, muy despacio, ¿vale? Que el tiempo creo que no es un enemigo, insisto, ¿vale? Entonces, aquí voy a enlazar con lo que te decía, ¿vale? Que no te persuada el ejercicio
y ve poco a poco. Por ejemplo, los periodos mínimos de cotización solo aplican para enfermedad común. No te vayas a liar a ver si tiene derecho o no tiene derecho a la prestación si a lo mejor es un accidente no laboral, porque a lo mejor te habla de contingencia común, pero es un accidente y tú, como no escuchas contingencia profesional, no has escuchado accidente de trabajo, no has escuchado enfermedad profesional, piensas que tienes que calcular si tiene derecho o no tiene derecho en función a lo que haya cotizado. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Porque el accidente no laboral no exige periodo mínimo de cotización. Cosillas así, ¿vale? O en la IT, por ejemplo. A lo mejor te piden que calcules la cuantía, pues a lo mejor divides la base reguladora entre 30 y ahora se te olvida aplicarle el porcentaje. El porcentaje que sea el del 60%, el del 75%, el que corresponda. Pues eso pasa por ir con prisa. Entonces, si tú vas escribiendo, oye, ITE, lo primero voy a detectar cuál es si tiene derecho o no tiene derecho. Detectar la contingencia, también para saber qué porcentaje le aplico. Después calculo el importe por día y después le aplico el porcentaje. O al revés, le aplico el porcentaje, es lo mismo, te va a salir la misma cuenta y después lo multiplico por el número de días, ¿vale? En el tema del número de días, es importante también el número de días, porque te pueden preguntar cuál es el importe por día o cuál es el importe que va a recibir en total esa persona. Pues no es lo mismo que haya estado 8 días que haya estado 21, ¿vale? Entonces mucho cuidado. O también en IT, cuidado con las coletillas que te ponen a cargo de la empresa en régimen de pago delegado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya sabes que el empresario pues le corresponde en un determinado intervalo, después pasa a régimen de pago delegado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esas cosas y esas cosas, pues cuando las aplicas al papel y cuando vas despacito, más o menos no suelen, te sueles dar cuenta del error, ¿vale? A lo mejor has marcado la B y tú dices, ostras, que no, que es la C, ¿vale? O, por ejemplo, si te dicen que una persona ha empezado a trabajar el 15 de febrero y ahora empieza con una baja o empieza con cualquier prestación, ten cuidado que esa persona ha empezado el día 15. Entonces, por febrero no le corresponde el mes entero, lógicamente, ¿vale? Entonces, son cosas que a lo mejor no te das cuenta. O si es autónomo, pues ten cuidado las particularidades que tienen en la acción protectora del autónomo. En definitiva, cositas que van a salpicarte en el supuesto práctico y precisamente eso sirve para filtrar al opositor, ¿vale? Bien, pues nada, simplemente quería hacer este vídeo para tratar de cerrar el círculo de la oportunidad que me tendiste cuando te has decantado por mi preparación. Desearte mucho ánimo, que lleves siempre la motivación y la fuerza contigo, ¿vale? Que estés muy orgulloso si consideras que has hecho un trabajo merecedor de superar este proceso de selección y ojalá seamos compañeros el día de mañana. Importante los avisos que decía al principio del vídeo, ¿vale? Se han publicado las aulas y en esta semana os compartiré el último boletín oficial de enmiendas sobre algunas referencias a los test, ¿vale? Con la particularidad que en el tema del IMV hay una cosita que voy a matizar que es interesante, ¿vale? Así que no se te escape, sabes que todos estos boletines siempre se notifican por email, ¿vale? Que mucha gente al final el email lo tiene abandonado, pues muy, muy presente. Espero que este vídeo también sirva para terminar de contagiar, pues en estos últimos días, pues todo el ánimo del mundo, ¿vale? Que es muy importante la motivación y por eso quiero que también la trabajes. Muchas gracias y mucha suerte, aunque ya sabes que la suerte dicen que es un 99% de trabajo y un 1% de fortuna. Nos vemos, hasta luego.